Terminé de trabajar las 12 filas en total del cuerpo. Ahora vamos a trabajar filas con disminuciones. Voy a comenzar haciendo una cadena y la secuencia de esta fila va a ser 4 puntos bajos, una disminución. Empezamos. Entonces vamos a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Ahora vamos a trabajar una disminución. Y ahora repetimos nuevamente. Hacemos 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Ahora trabajamos una disminución. De nuevo, hacemos 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Ahora trabajamos una disminución. Y ahora vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 puntos bajos. Ahora cerramos la fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo. Y de esta forma hicimos la fila número 13. Ahora vamos a tejer la fila 14. Voy a tejer una cadena y al comienzo voy a hacer un punto bajo. La secuencia de esta fila va a ser una disminución, 2 puntos bajos. Entonces voy a trabajar una disminución. Ahora tejo 2 puntos bajos. 1 y 2. De nuevo, volvemos a repetir. Hacemos una disminución. Y ahora trabajo 2 puntos bajos. 1, 2. Y de esta forma vamos a ir trabajando esta secuencia haciendo una disminución, 2 puntos bajos hasta llegar al final. Terminamos de tejer la última secuencia completa y van a ver que me queda un punto. Sobre ese punto voy a trabajar un punto bajo. Y ahora cerramos la fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. Ahora vamos a trabajar la fila 15, que va a ser la última fila. Voy a tejer una cadena y la secuencia de esta fila va a ser un punto bajo, una disminución. Entonces trabajamos un punto bajo y ahora tejemos una disminución. De nuevo un punto bajo y de nuevo una disminución. De nuevo hacemos un punto bajo y una disminución. Y así seguimos repitiendo hasta llegar al final de la fila. Van a ver que estoy llegando al final de la fila, hice un punto bajo, una disminución y me quedan 2 puntos. Directamente sobre esos 2 puntos que me quedan voy a hacer otra disminución. Y ahora lo que hacemos es cerrar la fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. Bueno, esta era la última fila. Ahora lo que yo tengo que hacer es cortar la hebra y vamos a cerrar el orificio que nos quedó con una aguja lanera. Vamos a enhebrar la aguja y vamos a cerrar. En este caso, para cerrar, lo único que voy a hacer es, de los puntos bajos de la fila anterior, voy a tomar una hebra y voy a ir pasando de esta forma con la aguja. Podemos ir pasando de a uno, así por ejemplo tomo esta hebra, paso la aguja, vuelvo a tomar el otro punto y paso la aguja. Solamente vamos a tomar la hebra que da para este lado. O podemos pasar, como yo lo estoy haciendo, de 2 en 2 para hacerlo más rápido, pero acuérdense que solamente es pasar la aguja por una hebra del punto.
Bueno, van a ver que estamos llegando al final. Y ahora lo único que vamos a hacer es estirar para sellar, de esta forma. Y ahora lo que yo voy a hacer es esconder la hebra. Voy a pasar por los mismos puntos con la aguja donde pasé anteriormente. De esta forma. Y ahora voy a pasar la aguja para el otro lado. Aquí van a ver que va a ser casi difícil perder la hebra sin ver, porque no voy a poder dar vuelta la manoplita porque es muy chiquita. Entonces yo voy a intentar perder los puntos de esta forma sin tener que pasar, o mejor dicho, sin que yo pueda ver cómo estoy perdiendo el punto por adentro, porque no se puede dar la vuelta porque es muy chiquitita. Bueno, yo creo que ahí ya perdí la hebra. Voy a estirar y ahora voy a cortar lo que sobra. Y de esta forma terminamos de trabajar el cuerpo de la manoplita. Ahora vamos a trabajar el dedito. Voy a comenzar en este lugar donde tenemos las 4 cadenas y voy a empezar acá sobre la tercera cadena. Voy a contar 1, 2 y en la tercera cadena inserto la aguja, tomamos la hebra y sacamos. Ahora vamos a empezar la primera fila haciendo una cadena y en el mismo lugar donde sacamos la hebra voy a tejer el primer punto bajo. Ahora tejo otro punto bajo sobre la cadena que sigue. Y ahora vamos a tejer los puntos bajos sobre estos puntos bajos de la fila. Acuérdense que acá tenía 5 puntos bajos. Entonces sobre esos 5 puntos bajos tejo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Ahora voy a saltar directamente a tejer sobre estas 2 cadenas. Van a ver que yo mientras voy tejiendo esta fila voy agarrando esta hebra para perderla. Bueno, entonces ahora tejemos sobre las cadenas, que tengo 2, 1 y sobre la segunda cadena. Ahora cerramos la fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. Y de esta forma hicimos la fila 1. Ahora si yo quiero ya puedo cortar esta hebra porque ya la estuve perdiendo mientras tejíamos, entonces la voy a cortar para que no me moleste. Y ahora voy a tejer 2 filas más en punto bajo, hago una cadena y en este caso vamos a trabajar puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior. Vamos a tejer en total 3 filas y estas 3 filas, acuérdense, van a tener 9 puntos bajos. Bueno, yo sigo tejiendo todo en punto bajo sobre los puntos bajos de la fila anterior. Ahora cerramos la fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo de la fila. Y voy a tejer una fila más. Cuando termine de hacer la tercera fila vamos a volver nuevamente. Terminamos de tejer la tercera fila, ahora vamos a realizar la cuarta fila. Voy a tejer una cadena y vamos a tejer puntos bajos. Y sobre los 2 últimos puntos bajos vamos a realizar una disminución. Entonces tejemos 7 puntos bajos al comienzo y sobre los últimos 2 puntos bajos trabajamos una disminución. Bueno, van a ver que me quedan 2 puntos bajos. Sobre esos 2 puntos bajos voy a hacer una disminución. De esta forma. Y ahora cierro la fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. Ahora vamos a tejer la quinta fila, que va a ser la última. Voy a tejer una cadena y nuevamente voy a trabajar puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior y sobre los 2 últimos puntos bajos
voy a hacer una disminución. Bueno, estamos llegando al final. Realizo una disminución sobre los dos últimos puntos de la fila anterior. Y ahora voy a cerrar la fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo de la fila anterior. Bueno, de esta forma hicimos la última fila. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a cortar la hebra y vamos a hacer lo mismo que hicimos en esta parte. Vamos a cerrar el orificio con una aguja lanera. Vamos a agarrar los puntitos, vamos a ir pasando por una hebra nada más, la que da para afuera. Ahora vamos a estirar. Voy a perder un poquito las hebras por esta parte. Y ahora directamente lo voy a introducir por este lugar para perderlo ya por adentro. Como les dije, acá no se puede ver mucho, no podemos dar la vuelta, así que no se puede ver bien cómo estamos perdiendo la hebra. Lo único que hago es tratar de pasar la hebra para el centro, es decir, para la parte que no se ve. Bueno, ahora voy a cortar lo que sobra. Y de esta forma terminamos de hacer la manoplita. Y por último podemos hacer un cordoncito para unir los mitones. En este caso yo lo voy a hacer con cadenas. Voy a tomar un mitón y de esta parte vamos a trabajar cadenas. Voy a sacar la hebra y voy a tejer cadenas. Esto también, estas cadenas nos pueden servir para que podamos utilizar nuestros mitones como si fueran un adorno para un llavero. Bueno, podemos tejer la cantidad de cadenas que a ustedes les guste o necesiten. Yo lo voy a dejar en este tamaño. Y ahora voy a unir este mitón con el otro mitón. Y lo voy a hacer con un punto deslizado. Bueno, de esta forma van a quedar unidos los mitones. Ahora voy a cortar la hebra y después perdemos. Bueno, si ustedes quieren, como les dije, pueden usar un cordón para unir los mitones y nos puede servir después para colocar en el llavero o simplemente dejarlo sin ningún cordón. Llegamos al final del tutorial. Si te gustó, podés darle un dedito para arriba. También puedes dejarme tus comentarios y suscribirte al canal si no lo has hecho. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.